Amigos, amigas, ¿cómo están? Un gusto saludarlos una vez más en este su canal Quinta Dimensión. Voy a hacer un atentísimo llamado a toda la audiencia, a todos nuestros suscriptores, pero por sobre todas las cosas a aquellos que están y que siguen llegando aquí al canal. Gracias por tu like, gracias por suscribirte y por compartir este material, especialmente el día de hoy que lo estamos haciendo en nuestro canal regular y que vamos a tocar temas extraordinariamente delicados y que por favor, si eres muy devoto de alguna práctica religiosa, etcétera, por favor, cambia de canal. ¿Ok? Habiendo compartido esto, solamente quiero comentar como primer elemento, como primer paso, un hecho que se dio el día de hoy y que la verdad fue algo por demás, vamos a decir, de mala fe, de muy mala fe, puesto que en Líbano, y siendo que aquí en México los conocemos perfectamente, hay familias muy conocidas, muy famosas de origen libanés, algunos migrados, etcétera, etcétera. Yo tuve muchos compañeros en la primaria y que, entre otras cosas, la mayoría son maronitas, no son ni siquiera musulmanes, pero tienen la mala suerte de colindar con la nación que lidera el señor del cual hemos estado platicando y que ya prácticamente tiene un símbolo de blanco aquí viene en la frente, al igual que el títere, el comediante de Ucrania. Toma nota lo de Ucrania. Ok. Resulta que, curiosamente, así nada más por inspiración de su divinidad, al señor Bibi, pues resulta que decidió lanzar un ataque atroz a la parte sur del Líbano. Toda la comunidad libanesa está al tanto de esto, se los puedo asegurar, pero aquí es donde se empieza a poner un tanto, podríamos decirlo, a nivel profecía, a nivel profético, porque este señor está en el mismo plan de el comediante de Ucrania. Ok. Resulta, amigos, que sin más, después de ese atroz ataque sobre parte del territorio que ya saben que, pues de alguna manera, el señor Bibi quiere ser exonerado de todos sus pecados y de, vamos a decir, de enriquecimiento que le pesa sobre la espalda y que por eso está complicando las cosas en Medio Oriente y es él el principal problema porque tiene varios juicios pendientes por malversación de fondos, por sin número de cosas. Ok, pues así sin más se decidió atacar el territorio sur del Líbano, pero no contaba con algo que se conoce en algunas partes de Europa como el teléfono árabe. Si algo tienen por allá, y yo creo que es algo muy latino también, que son muy comunicativos, pues que se sabe de esto, y resulta que ni más ni menos que los hutíes de Yemen deciden dejar un mensaje muy claro a Bibi para que no se le siga ocurriendo tener esas ideas geniales, de querer adjudicarse cosas que no le pertenecen con tal de salvar su pellejo. Ok, pues le han lanzado creo que uno o dos misiles, deben de haber sido unos tres por lo menos,
No tengo correcto el dato, pero uno debe de haber sido hipersónico, otro fue balístico, que son los más fáciles de interceptar y que parece ser que es el que interceptó el ejército de parte de Bibi. Perfecto. Pero el otro cayó directamente en el aeropuerto de Ben Gurión, que es quizás el más famoso. Tomen nota de Ben Gurión. Estoy hablando de David Ben Gurión, que es el nombre que lleva el aeropuerto en su honor, quien fuera un muy relevante uh, primer ministro en algún momento del territorio hebreo, de la nación, mejor dicho, hebrea. Ok, ya mencionamos Ucrania, ya mencionamos al señor Gurión. Ok, vayan tomando nota, tengan papel y lápiz a la mano para que ustedes mismos puedan corroborar lo que les voy a compartir. Un detalle adicional también poco divulgado porque sabemos perfectamente a manos de quién está lo que es los noticieros, los grandes medios oficiales, que pues son bolsillos de un pantalón que utiliza Bibi, su servicio de espionaje y el equivalente en Estados Unidos, que a final de cuentas no es otra cosa más que una extensión de su equivalente de la nación hebrea. Perfecto. Lo más relevante de lo que se acaba de dar y que se sigue dando y se dará, esto le hago un llamado atento a los hermanos verdaderamente judíos, porque el problema es el sionismo en su país y en el mundo en general. Pero bueno, en sus manos está, amigos, conservar su nación. Así se los dejo. Mientras Bibi siga ahí, él va a querer evitar la prisión, habiéndose adjudicado más territorio a como de lugar, y por eso está desesperado y por eso las atrocidades que se están llevando en la franja de Gaza. Ok, algo muy poco divulgado. Es un hecho que se acaba de dar. Ni más ni menos que en uno de los principales puertos de Israel, que si no mal recuerdo, creo que también es el puerto de Haifa, no estoy seguro. Pero lo interesante es que esperaban un barco lleno de contenedores de la naviera Maersk. Ok, una escritura medio rara que curiosamente es propiedad de los patrones de Bibi. Ok, y lo mejor de todo, amigos, es que ese barco traía contenedores de parte de sus contrapartes en Francia. Sí, señor, porque hay que recordar que Francia está en el top 5 de los mayores exportadores y fabricantes de armamento en el mundo. Ya lo he comentado, son bastante engaquerito, puede decirlo así, medio atrofiado, con sonrisa bonita, etcétera, etcétera, pero a todo mundo le venden equipo. País que no tenga armas de fuego, que no tenga blindados ligeros, etcétera, etcétera, es porque de verdad se ha perdido de las bondades de los equipos franceses. Y lo hemos comentado en varias ocasiones, es uno de los dos ejércitos más antiguos del planeta todavía vigentes. Muy experimentados, creadores de las fuerzas especiales en el mundo, como es, para empezar, la Legión extranjera, de la cual ya hicimos un programa en alguna ocasión. Pero lo interesante es que se enviaron repuestos y algo de equipo desde Francia para apoyar al esfuerzo de pacificación por parte de Bibi y
El sindicato de trabajadores portuarios en Francia, en este caso Marsella, están fiscalizando todo, están haciendo muy bien su trabajo, están revisando documentación y verificando el contenido de lo que embarcan y hacia dónde va. Y en un acto impresionante de solidaridad, se negaron rotundamente a estivar y cargar ese envío de refacciones, repuestos y demás, y algo de equipo, fabricado en Francia con destino al apartado postal del señor Bibi. Lo que no se comenta abiertamente, salvo aquellos que conocen y que han radicado en Francia o que están muy empapados de la cultura gala, pues es que Marsella es prácticamente territorio árabe. Sí, señor. Se habla mucho de la mafia de Marsella, todos lo que llaman en Francia como África Blanca o el Magreb, los famosos magrebianos, que es Marruecos, Argelia, Túnez, etcétera, en el norte de África, pues fueron en algún momento tristemente colonias francesas. Y obviamente ya saben que cualquier país imperialista, para lavarse las manos y la cara y verse bien ante el mundo, pues reciben a ciudadanos de los países malamente conquistados para que vean qué lindos son, qué benefactores son los conquistadores. Pues sí, atención, señor Bibi, segunda llamada, no te pases de la raya, porque el mundo árabe es bastante más numeroso y a final de cuentas, bien podrías verte solo. Ok, amigos, aquí es donde se va a poner todavía más impresionante lo que te voy a compartir. ¿Sabías que el actual primer ministro de Israel, el señor Benjamín Netanyahu, no es su nombre original? Que su nombre es Mileikovsky, se llama Benjamín Mileikovsky. Y aquí es donde viene lo más relevante del programa, amigos. ¿Podrías describirme, conociéndolos bien, y sobre todo si has tenido la oportunidad de tratar con oriundos de esta parte de Medio Oriente, etcétera, etcétera? Descríbeme a alguien egipcio, describe a alguien de Siria, describe a alguien de Líbano, alguien de toda esa región, pues son como tu servidor, o más oscuros, de ojos oscuros, algunos ojos medio claros, pero generalmente avellana, etcétera, etcétera. Pero el promedio étnico en Medio Oriente es cabello oscuro, tez morena a morena mucho más oscura, incluso rayando en lo mulato, si tú quieres llamarle así, muy velludos corporalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Dime, ¿qué tiene que ver con las imágenes que Hollywood, y que sabemos quiénes son los dueños, tienen que ver con esas imágenes de el Hijo del Hombre, del Maestro Jesús, con cabello tirándole a rubio, con destellos rubios y con ojos claros, y de tez bastante clara, y sobre todo para alguien que se la vivía caminando y predicando, que con 2 días era más que suficiente como para que tuviese la tez que le corresponde. Te lo dejo de tarea. Ahora, ¿recuerdas que hemos compartido en alguna ocasión lo que son los házaros? ¿Ok? Y que de ellos, que eran simplemente nómadas, saqueadores,
gatilleros, como les llamamos aquí en México, o como llaman ahora sicarios a sueldo, que eran más de tipo europeo que cualquier otra cosa y que terminaron huyendo a esa región de Medio Oriente y se mezclaron, se infiltraron en la comunidad que en ese entonces existía de judíos para evitar ser exterminados, porque nadie en Medio Oriente y Eurasia los quería. Ok, de ahí, de esos, es de donde provienen los apellidos que vas a escuchar y que no tienen nada que ver con Medio Oriente. Para los más añejos y más experimentados, recordarán seguramente el nombre de otro primer ministro, Ariel Sharon, quizás de los más destacados. Ariel Sharon, claro, suena muy Medio Oriente, muy lo que tú gustes, pero ¿sabías que su nombre real era Ariel Scheinerman? No me creas. Búscalo en Google, pregúntale a tu inteligencia artificial, inteligencia de Facebook también te lo dejo de tarea. Otro primer ministro, Levi Eshkol, y resulta que su verdadero nombre era Levi Skolnik, y todavía mejor, nació en Ucrania. ¿Recuerdan ustedes lo que ha mencionado en varias ocasiones el señor Putin como uno de los objetivos a lograr en territorio ucraniano? Es desaparecer a todos esos locos o gente que requieren de tratamiento psiquiátrico, adoradores de esa cruz rara, tan famosa en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Estoy siendo muy cauto, muy cuidadoso con el vocabulario. Los apellidos que te estoy comentando tienen que ver más con allá, con esa región. Y para que te des una idea, la única, hasta donde tengo entendido, primer ministro mujer que fue famosérrima, la famosa Golda Meir o Meir. Ok, pues resulta que la señora Golda, de nacimiento su apellido era Mavovich y también nació en Ucrania. Sí, no me creas, búscalo. Hace rato comenté sobre el ataque que acaba de perpetrar como represalia Yemen a manos de los hutíes, luego de que el señor Bibi se le ocurriera atacar con drones el sur del Líbano cuando la población libanesa estaba celebrando el Eid al-Adha, que es una celebración religiosa. Imagina, te lo digo como mexicano, lo que sería lanzar proyectiles de mortero o un ataque con drones militares el día de la Virgen de Guadalupe. El pueblo mexicano se te iría encima. Es lo que está haciendo el señor Didi. Así de fácil. Y el sentimiento en contra del pueblo que representa este señor no es precisamente para agarrarlos a besos y abrazos. Pero bueno, vamos a dar el salto a un nombre que ya mencionamos y que es el nombre que seguramente algo logró este señor, este primer ministro,
para que el principal y más famoso aeropuerto de la nación hebrea le hayan puesto su nombre. David Ben Gurión. Claro, el famosísimo aeropuerto Ben Gurión. Pues resulta que este famosísimo primer ministro, su nombre real era David Yosef, con Y como se debe de escribir, Grün. David Yosef Grün. Y lo mejor de todo es que nació en Polonia. Hemos comentado en sinnúmero de ocasiones que no es exclusivo del catolicismo, ni del judaísmo, ni del islam, ni de nada. Prácticamente ninguno de sus representantes o de sus mesías, jamás ninguno pidió que se les erigieran templos. ¿Estás de acuerdo? Ok. Que hay más mano humana o de algunos semi-humanos para la creación de los cultos y sobre todo llevar a cabo cierto tipo de rituales. Ok. Solamente te traigo a la cabeza una vez más que recuerdes lo que son las imágenes, vamos a decir, autorizadas por alguien o solicitadas por alguien o algunos para darnos a conocer los supuestos rostros más acercados, más aproximados a el Maestro Jesús, por ejemplo. Pues sinceramente le falta mucho para ser alguien verdaderamente de Medio Oriente, a este que es uno de tantos. Pero ¿a qué se debe que nos lo pinten así? Te traigo una de tantas imágenes de un maestro hollywoodense. Claro, y así es como mucha gente lo visualiza. Pero recuerden que la manipulación de la historia, y no digamos más a nivel religioso, tiene normalmente fines bastante turbios. Ok, amigos, hay algo muy interesante que te voy a compartir un dato histórico de aquí de México, de cómo en algún momento los conquistadores, que de alguna manera vienen con algún linaje reptiliano, se encargan no solamente de aplastar a las culturas locales de los territorios que se quieren adjudicar. ¿Ok? Perfecto. Pero nunca te has preguntado si algún pueblo realmente se pone muy fuerte, muy reacio a doblar las manos. ¿Qué sucede? Se le aísla. Sí, señor. Se conservan bajo control para que eso que no pueden dominar no se disemine. ¿De acuerdo? Ok. Aquí en el mismo estado de Veracruz, lo puedes buscar en internet, existe un poblado llamado Yanga, con Y, Yanga, Veracruz. Resulta que entre una de tantas curiosidades que llevaron a cabo los conquistadores ibéricos aquí en México, fue traer algunos esclavos, tanto de algunas partes de África como de las Antillas. Y los vinieron a traer aquí porque, pues, a final de cuentas, el negocio de la esclavitud siempre ha existido y ellos, entre otras cosas, pues eran los más beneficiados. Traían algunos africanos, esclavos en algunos de los barcos, los trajeron a tierra, los vendieron a algunos de los dignatarios coloniales en los territorios de México
pero no contaban con que entre uno de los esclavos, uno de los más cotizados, grande, fuerte, muy musculoso, no era cualquier personaje. Se dice que era un monarca de la realeza de alguna parte de África y que en ese entonces los monarcas eran generalmente guerreros muy aguerridos y muy diestros en las artes de conflictos y guerras. Ok, ese es el origen del famoso negro Yanga, y que habiéndose escapado de sus captores, fue a dar a las montañas, refugiándose en la selva, con lo que estaba muy familiarizado por provenir de aparentemente un lugar de África muy parecido aquí a Veracruz, y más en la época de la colonia. Empezó a organizarse con algunos otros esclavos prófugos y les daba verdaderamente momentos más que duros a los colonizadores españoles. Estamos hablando de un precursor o iniciador de guerras de guerrillas. Y chécate ese dato, incluso especialistas estadounidenses lo han dicho. Cuando el invadido organiza guerrillas, puedes despedirte de tu familia porque no vas a regresar a casa durante mucho tiempo. Los ejércitos más poderosos y grandes del mundo han sucumbido con buena guerrilla organizada. Ok, ¿por qué te comparto esto? Pues resulta que los conquistadores en esa parte de Veracruz, quien quiera que haya sido la autoridad, pues no paró de pedir ayuda a la corona y al virrey, y al verse atacados y reducidos y desaparecidos constantemente a manos del negro Yanga y su grupo de esclavos libres, decidieron llegar a un acuerdo. Le dieron al negro Yanga, a su gente y a los demás esclavos africanos su libertad, con la única condición de que no salieran de esa zona. Y resulta que aparentemente, según algunos registros históricos, Yanga, Veracruz, fue el primer pueblo libre de todo el continente americano. ¿Ok? Perfecto. Ahora, manteniéndonos en el continente africano, te quiero preguntar, ¿has escuchado o has leído un poco sobre la iglesia etíope? ¿No? Ok. Etiopía parece ser una de las culturas más añejas del viejérrimo continente, donde se supone que surgió el ser humano, África. Pero lo que estás por ver son los registros más antiguos en el planeta sobre hechos acontecidos normalmente en lo que tiene que ver con la iglesia que seguramente crees conocer. Ok, amigos, es más, no me quiero quedar con la duda. Quiero compartirles algo que voy a investigar ahorita en fresco caliente. Vamos a preguntar algo interesante. Vamos a aprovechar aquí a la inteligencia artificial. Hola, hola Gemini, ¿cómo estás? Hola, me da mucho gusto saludarte. ¿En qué te puedo ayudar? Ok, nada más un dato interesante, un dato curioso. ¿De en qué fecha se calcula que se haya creado la iglesia etíope?
La iglesia etíope es fascinante, ¿no? Se cree que se fundó alrededor del año 341 después de Cristo. ¿Qué te parece? ¿Quieres saber algo más sobre su historia? ¿Me repites el año, perdón? Claro, fue alrededor del año 341 después de Cristo. ¿Te gustaría conocer más sobre sus orígenes o tienes alguna otra pregunta? No, pero entonces mi duda es qué tanto tiempo tiene que se fundó la Iglesia Católica Cristiana o Romana. La Iglesia Católica tiene una historia muy larga. Se considera que se fundó en el siglo I DC. ¿Quieres que te cuente más sobre sus orígenes? No, con eso es suficiente, pero bueno, te agradezco. De nada. Si tienes más preguntas, no dudes en escribirme. Que tengas un buen día. Me encanta lo cortés de Gemini, pero bueno. Ok, resulta que se han encontrado y que han tenido el cuidado más extremo que se puedan imaginar para conservar reliquias originales. Incluso se tiene en la iglesia etíope lo que puede ser la Biblia más antigua del planeta, casi de primerísima mano. Casi podrías encontrar las huellas dactilares de quien la redactó. Ok, esto que tienes en pantalla no es otra cosa más que lo más aproximado a la apariencia que tiene alguien de Medio Oriente y encima, que se supone que es uno de los cuadros más antiguos conservados de la imagen del Maestro Jesús. Este luce bastante más artístico, está retocado aparentemente, yo diría que tiene un poquito de retoque y demás, pero esta es otra de las imágenes también aparentemente muy, muy antiguas y conservadas en lugares impresionantes. Al público, pero muy, muy bien custodiadas, amigos. Voy a ser claro por cualquier duda o mala interpretación que se pueda hacer de lo que acabo de comentar. No estoy hablando en contra de ningún culto. Simplemente estoy haciendo referencia de que hay cosas raras y de que, como siempre, el pueblo de a pie suele padecer de las barbaridades, locuras y atrocidades que llevan a cabo sus mandatarios. Lo triste es que de la nación de la cual hemos estado haciendo alusión durante este programa, pues parece que es ni más ni menos que la sede de lo que se conoce en inglés como AIPAC. A-I-P de pepino, A-C. A-I-P-A-C. Búsquelos, son siglas en inglés. Allá los tienen identificados y no es otra cosa más que el sionismo, la cúpula sionista en Estados Unidos, que es una extensión de la otra que viene de Medio Oriente y que a final de cuentas los que verdaderamente mueven los hilos ni siquiera tienen que ver con el territorio. Porque yo la verdad no he visto a nadie de Medio Oriente de apellido Mileikovsky o Barak, que era otro primer ministro que de origen era Brock, o ningún Scheinerman o Mabovich o cualquier otro parecido. Y sobre todo, que vienen de lugares que ya sabemos que han estado involucrados en los conflictos actuales en Eurasia.
para los que tienen más tiempo de seguir el canal y sobre todo para aquellos que tienen más conocimiento de lo que es considerado conspiranoia, pero que cada vez da muestras de que no estábamos tan perdidos, pues ahí tenemos un poquito de tarea, un poquito de información para que investigues. No nos creas, investiga, de verdad. Porque recuerda que si hay algo que ha sido siempre controlado o eliminado, es la historia misma de la humanidad. Y ahora amigos, pues ya en la recta final del canal, de este programa, pues les recordamos ya que estamos a un par de semanas a lo mucho para reunirnos con todos ustedes en los eventos de Guadalajara. Viernes Terapias con Pajarita, sábado 21, día dedicado completa íntegramente a ceremonias con niños santos, los honguitos de la maestra María Sabina. Por la mañana vamos a tener lanzamiento primicia en Guadalajara, Jalisco, de Mujeres Poderosas, que es lo que yo normalmente he trabajado con ustedes, pero ahora lo complementa Pajarita con Sanación Femenina. Inicia su servidor, concluye Pajarita. Por la tarde, un lanzamiento, estreno en Jalisco. A nivel mundial, les tocó a Jalisco lo que es el nuevo evento de armonización total. Con Niños Santos, vamos a combinarlo con nuestras antiguas sesiones de meditación profunda, donde había manifestaciones muy interesantes. Pues ahora imagínate, con un toquecito y la ayuda de los Niños Santos. Domingo 22, nuestro día dedicado a la mañana de Sapito Bufo, que además de sus bondades y de sacar todo lo que no quieres de tu ser, nos va a acompañar nuestro entrañable y queridísimo hermanito Marcelo, va mi tocallita Ale y vamos con alguien más que en lo personal queremos mucho. Desde fuera de México va a estar con nosotros y va a trabajar aquí unos días antes con nosotros para llegar bien afinadita. Y por la tarde, amigos, nuestro evento de estimulación pineal. No hay absolutamente consumo de ningún tipo de sustancia, de nada, ninguna medicina ancestral. Es un taller de práctica de meditación profunda, combinadas todas, respiración, mantralización, visualización y trabajo directo para activar la glándula pineal. Si no meditas, adopta esta técnica. Si ya tienes alguna técnica, agrégale algunas cosas de estas para que veas hasta dónde puedes acelerar tu proceso. Informes, últimos lugares al número que tienes aquí en pantalla. Recuerda, solo mensajes de voz o de texto por WhatsApp o Telegram. Y una vez más, luego de una larga ausencia, mis queridísimos hermanitos de Querétaro, vamos para allá con todos ustedes. Me da muchísimo gusto porque yo radiqué en mis años mozos alguna temporada por allá en Querétaro. Yo vivía cerca de donde hay unas oficinas de Telmex muy interesantes. Ahí nos quedaba cerca, creo que era Zaragoza. Llegábamos hasta un centro comercial que no me acuerdo qué tienda había ahí, creo que una comercial mexicana. Por ahí vivíamos nosotros. Pero bueno, Querétaro lo recuerdo con mucho gusto. Mi hermano radicó allá, se fue hace poquito, parece a Uzbekistán. Pero bueno, amigos. Sí, amigos, vamos a Querétaro, mes de julio. Por favor, no se me queden fuera porque luego nos suman hasta las orejas de los reclamos. ¡Profe, es que yo quería ir! Mi hermano, lo estamos avisando desde principios de junio. No se me ataranten. Reserven ya su lugar con Pajarita al número que tienen aquí en pantalla. Vamos a replicar la agenda de Jalisco el mes de julio en Querétaro. Viernes Terapias con Pajarita, sábado 5 Niños Santos en Mujeres Poderosas y Sanación Femenina y también por la tarde con el evento de armonización total. Domingo 6, ceremonia de Sapito Bufo. Y recuerden que desde Jalisco y ahora Querétaro vamos a estar utilizando en los eventos el símbolo para apertura de portales de luz. ¿Quieres apoyar? ¿Quieres hacer un aporte? ¿Quieres ser partícipe? Estás invitado. Y por la tarde del domingo 6, nuestro trabajo de estimulación pineal. Por favor, no dejes que pase más tiempo. Reserva tu lugar con Pajarita al número que tienes
en pantalla. Y sí, mis queridísimos amigos, no se les olvide también visitarnos en nuestras otras plataformas. X, el difunto pajarito azul, encuentras todo este material. Telegram es más delicado el material que compartimos ahí. Hay de todo, hay mucho en inglés, incluso está saliendo mucho material, pero lo estamos compartiendo ahí íntegro, pero de verdad vale la pena. TikTok lo tenemos ahorita tantito en pausa porque viene evento. Sin embargo, no se despeguen de ahí, suscríbanse, porque está dedicado exclusivamente a temas de geopolítica, pero que cada vez están amarrando más con conspiranoia. Amigos, amigas, un abrazo fuerte desde el puerto de Veracruz. Un beso, un abrazo a nuestros amigos y suscriptores en todo Canadá, Alaska, toda la familia hermosa de Quinta Dimensión en Estados Unidos, México, ni qué decir, Centro, Sudamérica, Australia, Europa, a todos. Un abrazo grande, cuídense mucho y nos vemos en la próxima edición de este subcanal Quinta Dimensión. Gracias a todos.